e incluso en posgrado, ¿no? Digamos, son los estudios más factibles, ¿no? Los observacionales, porque le van a encontrar múltiples relaciones entre las variables. Y lo que sí tenemos que tener en claro, bueno, es al final de nuestro estudio colocar cuáles fueron las limitaciones y probablemente sirvan de base para realizar próximos estudios, ¿no? Yo tengo un estudio, por ejemplo, que hice acá en la ciudad donde trabajo, yo trabajo en Pucallpa, sobre el uso de cannabis medicinal para el tratamiento de pacientes con dolor oncológico y no oncológico, ¿no? Entonces, yo encontré, fue un estudio observacional, solamente recopilé datos de las historias clínicas de los pacientes que atendimos y encontramos, por ejemplo, que el cannabis medicinal producía efectos adversos pero leves, ningún efecto secundario grave, y que más del 80% de pacientes referían que mejoraba su dolor utilizando una escala analgésica del dolor, ¿no? Visual analógica del dolor. Entonces, son algunos datos, ¿no? Si bien es cierto, fue un estudio observacional, pero que ya nos daban algunas luces de actitudes o de acciones que podríamos tomarlos en la práctica clínica. Dentro de esos estudios tenemos los estudios transversales, que describen una población en un momento específico, lo que les dije hace un rato, ¿no? Se toman los datos en un solo momento. Permiten estimar la prevalencia de enfermedades o factores de riesgo. Ustedes ya conocen lo que es la prevalencia, ¿no? La prevalencia son los casos nuevos y los antiguos, o los casos existentes de una enfermedad en una población, ¿no? Por ejemplo, evaluar cuántos estudiantes de medicina presentan insomnio durante los exámenes finales, ¿no? Entonces, sería nuestra frecuencia o prevalencia de insomnio en los exámenes finales. Los estudios de casos y controles comparan retrospectivamente personas con una enfermedad que se llaman casos y sin ella controles, buscando diferencias en exposiciones previas. Son útiles en enfermedades poco frecuentes como ciertos tipos de cáncer, pero son difíciles de hacer porque es difícil o puede tomar tiempo, ser laborioso encontrar los controles para los casos. Los estudios de cohorte siguen a un grupo de individuos expuestos y no expuestos a lo largo del tiempo, observando la incidencia de una enfermedad. Por ejemplo, seguir a fumadores y no fumadores durante 10 años para evaluar la aparición de POC. Acá yo les haría una pregunta, ¿no? De este ejemplo, ¿no? Que lo saqué de esta bibliografía justo a propósito, ¿no? Del observacional interventional study design types and overview, ¿no? De esta revista de bioquímica de medicina. Dice, cohortes, ¿no? Seguir a fumadores y no fumadores durante 10 años para evaluar la aparición de POC. Probablemente, imaginemos que el diseño es correcto, ¿no? Encuentran, no sé, un fumador varón, hipertenso, de 35 años, normopeso. ¿Cómo sería su control? Ah, bueno, y fumador, por supuesto, ¿no? Su control sería un paciente, igual tendría que ser varón, de 35 años, hipertenso, y que tenga normopeso o eutrófico, igual que el anterior, pero que sea no fumador, ¿no? Y así por cada caso que tengamos mujer obesa de, no sé, pues 45 años, fumadora, tendrías que buscar una mujer obesa de 45 años, no fumadora, ¿no? Porque es un estudio de cohortes que solo difieren en lo que queremos estudiar, que sería ser fumadores y no fumadores. Entonces, imaginemos que conseguimos los controles por cada caso, podríamos decir que este trabajo es metodológicamente correcto, ¿no? Y yo les preguntaría, ¿sería viable? Y la respuesta sería no, si yo analizo esto. ¿Por qué? Porque no es ético, o no sería ético, seguir a pacientes que fuman durante 10 años y a otros que no fuman también durante... ¿Por qué? Porque ya los estudios demuestran que puede aparecer EPOC, fibrosis, cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, no sería ético que yo solamente por comprobar en esta población si el EPOC es un factor de riesgo en casos y controles, lo someta a seguir fumando. No. Yo debería a estos fumadores darles consejería, someterlos a programas para abandonar el tabaquismo, etcétera, ¿no? Yo debería hacer otras intervenciones
charlas, soporte familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí este estudio, si bien es cierto, metodológicamente se puede construir, pero éticamente no sería viable, ¿no? No sería viable. Para eso es un buen ejemplo. Tenemos los estudios experimentales, ¿no? Entonces, el investigador interviene directamente. Las ventajas son que permiten establecer relaciones causales. Las limitaciones, mayor costo, aspectos éticos, tiempo prolongado. Tenemos los ensayos clínicos aleatorizados. Los participantes son asignados al azar a un grupo experimental y a un grupo control y son el estándar de oro para evaluar la eficacia de tratamientos, como probar un nuevo antihipertensivo frente a placebo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a revisiones sistemáticas y metaanálisis, reúnen y analizan los resultados de múltiples estudios primarios. Son herramientas esenciales para la práctica clínica basada en evidencia, ya que ofrecen una visión global y aumentan el poder estadístico, ¿no? Si ustedes ven acá en la pirámide de evidencia, ¿no? Abajo están la serie de casos, los reportes de casos, más abajito estaría la opinión de expertos, luego siguen los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes, los ensayos clínicos aleatorizados o randomizados, y arriba, las revisiones sistémicas o metaanálisis, ¿no? Entonces, recapitulando, dentro de los tipos de estudio tenemos los observacionales y los experimentales, es una forma, ¿no? Dentro de los observacionales tenemos los transversales. El objetivo es describir la frecuencia de enfermedad o factor de riesgo en un momento dado. Las ventajas son rápidos, económicos y útiles para prevalencia. Sin embargo, no establece una causalidad y hay sesgos de selección. Por ejemplo, una encuesta para estimar la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina. Los casos y controles también son observacionales, pero ya comparan exposición previa entre enfermos, sanos, enfermos que son los casos, perdón, y los sanos que son los controles. Las ventajas es útil en enfermedades raras, menos costoso, hay un sesgo de recuerdo, no mide incidencia, y el ejemplo clínico es evaluar la asociación entre exposición prenatal al tabaco y los trastornos en las enfermedades pulmonares, ¿no? Los estudios de cohorte, el objetivo es seguir personas expuestas y no expuestas para ver la incidencia de la enfermedad, se sigue en el tiempo. Mide riesgo relativo, establece temporalidad, es costoso, requiere seguimiento prolongado, como por ejemplo el seguimiento de fumadores y no fumadores para la prevención de POC, ¿no? Como yo les decía, no me pareciera ético, ¿no? Los ensayos clínicos evalúan la eficacia y seguridad de una intervención. Ventajas, hay mejor evidencia de causalidad, control de sesgo, es costoso, dilemas éticos, requiere tiempo. En cuanto al ejemplo clínico, probar un nuevo antihipertensivo frente a placebo. Bueno, este ejemplo tampoco concuerdo mucho, ¿no? En todo caso, si tú tienes un paciente hipertenso, difícilmente le podría dar solo placebo, ¿no? Yo creo que acá tendrían que comparar el nuevo antihipertensivo contra un antihipertensivo estándar, ¿no? Porque si no, tampoco sería éticamente viable, ¿no? Estos ejemplos me sirven para ver eso también. Luego tenemos la revisión sistemática y metaanálisis, que integra resultados de múltiples estudios, mayor poder estadístico, visión global, depende de la calidad de estudios incluidos y sirve para comparar la eficacia de antidepresivos en adultos mayores. Ahora ya entramos a otro tema que es el muestreo. Si ustedes ven acá este círculo grande, si todo esto es la población, el muestreo significa que nosotros vamos a sacar un pedazo de esa población, pero que tenga representatividad sobre el total. Entonces, el muestreo es el proceso mediante el cual se seleccionan los participantes o unidades de estudio desde una población objetivo
con la finalidad de que la muestra represente lo más fielmente posible a la población. Permite inferir resultados, entonces, de lo menos a más, ¿no? De la muestra al conjunto mayor, reduciendo costos, recursos y tiempo. ¿Qué es la representatividad de una muestra? Permite generalizar los resultados observados en ella a la población accesible y desde esta a la población objetivo blanco. Una muestra representativa se considera, perdón, una muestra es representativa si cumple estas características. Uno, que fue seleccionada al azar, ¿no? Con una técnica probabilística, de modo que cada sujeto de la población objetivo tiene la misma posibilidad de ser incluido. El número de sujetos escogidos representa numéricamente la población de origen en cuanto a la distribución de la variable que se está estudiando, es decir, el tamaño de muestra debe calcularse en función de esa distribución. Es fundamental definir criterios de inclusión como características clínicas, demográficas, temporales y geográficas, y de exclusión aquellas características que pudieran interferir con la calidad de los datos o interpretación para la población que estemos estudiando. Entonces, acá le resumo los tipos de muestreo, ¿no? Probabilístico y no probabilístico. Algunos tipos de probabilístico: el aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados o clúster. ¿Cuándo se usa y cuáles son sus ventajas? Que es más representativo, permite estimaciones de error, da validez externa. Ejemplo, estratificado por sexo y edad para estudiar incidencia de hipertensión. Desventajas: es más costoso, logística complicada, necesidad de cuadro muestral completo. El no probabilístico puede ser por conveniencia, por bola de nieve, por cuotas, muestreo intencional, por criterio. Es fácil de aplicar, útil en estudios exploratorios o cuando la población difícil de acceder, mayor riesgo de sesgo de selección, menor capacidad para generalizar, error de estimación, difícil de cuantificar. El muestreo aleatorio simple. A partir de la población blanco u objetivo, se seleccionan al azar el número de sujetos necesarios para completar la muestra necesaria a estudiar. El muestreo aleatorio simple va a garantizar que todos los sujetos que están compuestos en la población blanco objetivo tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esto significa que la probabilidad de selección de un sujeto al estudio X es independiente de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran o forman parte de la población blanco. Por ejemplo, ante la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la muestra necesaria para establecer la prevalencia de cambios inflamatorios en biopsias hepáticas de pacientes con colangitis aguda? Un muestreo aleatorio simple aplicaría de la siguiente forma: entre todos los sujetos con colangitis aguda, seleccionar al azar un subgrupo que lo represente. El aleatorio estratificado divide la población en estratos según sus variables relevantes, ¿no? Como edad, género, nivel socioeconómico, clínica. Se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Puede ser proporcional según el tamaño del estrato y óptimo definido por el investigador, ¿no? Pacientes del hospital 1, hospital 2, 3 y 4. Ejemplo, el paciente con cáncer hepático se estratifica por gravedad, por fiebre, por leucocitosis y por bilirrubina, y luego se selecciona aleatoriamente dentro de cada grupo. El muestreo aleatorio sistemático selecciona cada enésimo sujeto de la población, o sea, por ejemplo, cada dos, ¿no? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, eso significa enésimo, ¿no? Recorre la población de manera más uniforme y precisa que el aleatorio simple. Ejemplo, elegir pacientes con cáncer que ingresan en días impares. Perdón, con colangitis aguda. Muestreo por conglomerados: consultorio 1, consultorio 2, consultorio 5, consultorio 7. Selecciona grupos, barrios, hospitales, escuelas de forma aleatoria. Dentro del conglomerado elegido se estudia todos sus integrantes. Es más económico y eficiente que el muestreo simple cuando la población es amplia y dispersa. Ejemplo, elegir hospitales específicos que representen a toda la región, ¿no? En cuanto a las técnicas de muestreo no probabilístico, intencional, en la cual la selección de los casos
es según el interés del investigador, útil cuando la población es muy variable y la muestra pequeña. Ejemplo, selecciona solo los sujetos con colangitis aguda que más convengan al estudio. Por conveniencia, se eligen los casos más accesibles y disponibles basados en la cercanía y facilidad para el investigador. Ejemplo, estudio de Niigata, Japón, donde se seleccionó por conveniencia 44 sujetos asintomáticos mayores de 40 años para evaluar la productividad del tamizaje de cáncer gástrico. Accidental o consecutivo, se reclutan sujetos de manera casual y consecutiva hasta completar el tamaño de la muestra, similar al de conveniencia, pero se intenta incluir a todos los accesibles. Ejemplo, seleccionar los primeros 50 pacientes con colangitis aguda que llegan en urgencias del hospital regional, en este caso fue en México, ¿no? Luego tenemos el muestreo por bola de nieve, es otro tipo de muestreo. El muestreo por bola de nieve se utiliza cuando la población de interés es difícil de localizar o acceder. Consiste en seleccionar un primer sujeto que cumpla los criterios y este a su vez recomienda a otros participantes similares, repitiéndose el proceso hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado. Ejemplo, un estudio sobre consumo de drogas ilegales, se recluta el primer participante y este refiere a otros consumidores formando una cadena de contactos. Muestreo por cuotas, el investigador divide la población en grupos, por ejemplo, género, edad, nivel educativo, y fija una cuota o número de objetos a reclutar en cada grupo. Los participantes se seleccionan hasta completar las cuotas sin que sea necesariamente aleatorio. Ejemplo, un estudio sobre ámbitos alimentarios en estudiantes universitarios y se establece incluir 50 hombres y mujeres y 50 mujeres seleccionando los que estén disponibles hasta completar los 50. ¿Qué factores determinan el tamaño y la magnitud de la muestra? Decidir cuántos sujetos incluir es clave para asegurar la potencia estadística y que los resultados sean fiables. Los principales factores que determinan el tamaño de la muestra son el nivel de confianza, que es sobre todo el 95%, el margen de error aceptable, que es máximo 5%, la variabilidad esperada de la variable de interés, el tamaño del efecto mínimo clínicamente importante, el poder estadístico, como la frecuencia de evitar falsos negativos, y la tasa esperada de pérdidas o no respuesta. Sesgos relacionados con el muestreo. Incluso con buenos métodos, el muestreo puede generar sesgos que comprometen la validez del estudio. Algunos ejemplos: sesgo por marco muestral incompleto, hogares omitidos, zonas difíciles de acceder. Sesgo de respuesta: quienes aceptan o pueden participar difieren sistemáticamente de los que no lo hacen. Sesgo de conveniencia o accesibilidad: un muestreo basado en facilidad o compromiso local, no necesariamente representativo. Y el sesgo introducido por ajustes inadecuados, usar covariables para corregir muestreo sesgado, a veces no mejora ni corrige completamente la distorsión. ¿Cómo podemos mejorar el muestreo en nuestros estudios clínicos epidemiológicos? Definir claramente la población objetivo y construir un marco muestral lo más completo posible. Usar muestreo probabilístico cuando la representatividad es importante. Incluir estrategias para reducir pérdidas o no respuestas, seguimiento, incentivos, accesibilidad. Hacer el cálculo del tamaño de muestra con anticipación y considerar las pérdidas. En reportes de estudios, describir claramente cómo se seleccionó la muestra, criterios de inclusión, exclusión, método de muestreo, tamaño, tasa de respuesta. Y realizar análisis de sensibilidad si hay sospecha de sesgo muestral, similar como cambiarían los resultados si se corrigen los sesgos. Finalmente, nos toca hablar algo de los principios éticos en la investigación. La ética en la investigación médica busca garantizar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes humanos y también la integridad de los datos científicos obtenidos, ¿no? Los principios éticos son dinámicos, no son estáticos. Se han fortalecido con el tiempo y hoy incluyen nuevas perspectivas como la sostenibilidad y lo que ustedes también deben conocer muy bien, la inteligencia artificial en salud. Los principios éticos son 4. Uno de ellos es la autonomía.
que se centre en respetar la capacidad de cada persona para tomar decisiones informadas sobre su participación en un estudio. ¿Con qué materializa el que desea participar? Con el consentimiento informado en caso de ser un adulto y con el asentimiento informado en caso de ser un menor de edad, ¿no? Un proceso en el que el participante recibe información clara sobre los objetivos de la investigación, los riesgos y beneficios, los procedimientos, su derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas. Ejemplo, en un ensayo para evaluar un nuevo fármaco contra la hipertensión, el investigador debe explicar con lenguaje accesible los posibles efectos secundarios y aclarar que el paciente puede abandonar el estudio en cualquier momento. La autonomía, entonces, consentimiento informado y asentimiento informado, que ya les venía diciendo. El consentimiento informado es una decisión voluntaria del participante basada en información clara sobre objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios. El asentimiento informado es la aceptación del menor o incapaz que completa o que complementa el consentimiento de sus padres o de los tutores, ¿no? Cuando es menor de edad, da el asentimiento informado, o sea que sí desea, pero el tutor o el padre también tiene que dar el consentimiento informado de que su hijo participe en el estudio. Aparte de la autonomía, tenemos el otro principio que es la beneficencia y no maleficencia. Estos dos principios van juntos. La beneficencia implica maximizar los beneficios que se esperan de la investigación, nuevos tratamientos, mejor diagnóstico, prevención de enfermedades. La no maleficencia exige minimizar los riesgos y evitar daños innecesarios a los participantes en el estudio. Los investigadores deben justificar los riesgos potenciales y que sean razonables en comparación con los beneficios esperados, tanto para el individuo como para la sociedad. Ejemplo, en un ensayo clínico de una vacuna, se deben garantizar medidas de seguridad estrictas, monitoreo de efectos adversos, equipo médico disponible para reducir riesgos mientras se busca el beneficio de inmunizar contra una enfermedad. El ejemplo más claro fue el COVID, ¿no? La justicia es el cuarto principio ético, ¿no? Primero, la autonomía, la beneficencia, tercero, la no maleficencia y cuarto, la justicia, ¿no? Este principio bioético se refiere a una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación. Significa una selección justa de participantes, evitar incluir solo poblaciones vulnerables para experimentar con ellas, evitar exclusión injustificada de ciertos grupos, ejemplo, mujeres, adultos mayores, garantizar acceso equitativo a los beneficios de la investigación como nuevos tratamientos y como ejemplo clínico en un ensayo de un nuevo medicamento oncológico se debe incluir tanto a hombres como a mujeres y no limitar la muestra solo a pacientes jóvenes, ¿no? Sobre todo si el fármaco está destinado a todos los adultos. En cuanto a protección de la privacidad de datos personales, con los avances tecnológicos, la protección de datos de salud es un principio central. Los investigadores deben asegurar la confidencialidad de la información recolectada y establecer protocolos seguros de almacenamiento, encriptación y uso de datos. Tenemos un ensayo clínico, ¿no? En un estudio que usa historias clínicas electrónicas para investigar diabetes, los nombres e identificadores de los pacientes deben ser eliminados antes del análisis y el acceso a las bases de datos debe ser restringido. Valor social y relevancia científica. Toda investigación debe tener un propósito útil y justificado para la sociedad. No basta que sea interesante para el investigador. Se debe garantizar que la pregunta de investigación tenga impacto, los métodos sean adecuados, los resultados puedan mejorar diagnósticos, tratamientos o políticas de salud. Ejemplo clínico, realizar un estudio sobre prevalencia de obesidad en la región amazónica tiene valor social porque aporta información útil para diseñar programas de prevención. Los nuevos principios emergentes, la AI o IA, ¿no? La inteligencia artificial. En cuanto a la sostenibilidad de la investigación, hoy en día se considera la sostenibilidad ambiental, social y económica como un componente ético. Perdón, un segundo, chicos. Un segundo. Ya, seguimos, ¿no? Hoy día se considera entonces la sostenibilidad ambiental, social y económica como un componente ético. Un proyecto debe procurar reducir desperdicios, optimizar recursos y tener impacto duradero, ¿no? Ejemplo,
Diseñar ensayos clínicos que reduzcan desplazamientos innecesarios de pacientes o utilicen recursos digitales para seguimiento. La ética en inteligencia artificial aplicada a la medicina. Los ensayos que usan IA enfrentan dilemas nuevos, ¿no? Sesgos en los algoritmos, validez científica de los modelos, riesgo de reemplazar el juicio clínico, transparencia en cómo se toman las decisiones automatizadas. Un sistema de IA que selecciona candidatos para trasplante debe ser evaluado éticamente para asegurar que no discrimine por sexo, raza o nivel socioeconómico, ¿no? Comprender los diseños de estudio, los principios éticos no es un requisito académico, es un compromiso con la vida y con la verdad científica. Muy bien, gracias. Eso era lo que quería conversar con ustedes. Doctor, a ver, vamos a dejar unos minutos si alguno tiene alguna pregunta. Por favor. A ver, chicos, pueden interactuar con el doctor. Si alguno tiene una pregunta o algo que quisiera saber. ¿O les ha quedado alguna duda? Bueno, creo que no tienen muchas dudas. No, bueno, no, recuerden entonces los tipos y diseños de estudio, que es importante que ustedes escojan el diseño adecuado. Luego, una vez que tienen el diseño adecuado, tienen que objetivizar bien la población que ustedes van a estudiar. Y si es que van a utilizar una muestra, tienen que utilizar la técnica de muestreo más apropiada, ¿no? Para darle validez, representatividad a su estudio y nunca olvidar pues los principios bioéticos y la parte emergente ahora de la inteligencia artificial que nos pone nuevos retos en la investigación y en la bioética. Doctor, sí, queremos hacerle la entrega del certificado que vamos a, que hemos armado Sociemu y las Sociemu UPN. Le vamos a hacer la entrega del certificado. A ver, voy a presentar, a ver, por favor. 10. Ya. Ahí, como se puede ver, es una parte, ¿no? Queremos agradecerle por su excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Nos ha llenado de nuevos conocimientos, reflexiones y motivación. Hemos aprendido cosas nuevas y, y por eso hemos preparado este pequeño detalle, ¿no? Que es un certificado que está avalado por Socimed. Y nuevamente agradecerle, ¿no? Que por la excelente ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias y agradecerles por el detalle. Muchas gracias, chicos. Y bueno, siempre a sus órdenes, ¿no? Para cuando ustedes crean conveniente para realizar alguna otra ponencia, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos, chicos. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Ya, chicos, voy a pasarles el link del post-test, perdón. A ver. Ya chicos, les pasé el link del post-test para que lo puedan realizar. La palabra clave, a ver, la palabra clave va a ser... La palabra clave va a ser consentimiento informado. O bueno, solo consentimiento. Solo consentimiento.